Hola chichis, es 31 de octubre, esta noche es Halloween para quienes lo celebréis y mañana en muchos lugares es fiesta, así que bueno, espero que disfrutéis mucho de estas fechas, que las celebréis como queráis, también como os resulte más agradable. Y bueno, yo he venido a hablar de noviembre, ¿no? Noviembre es un mes que todavía tiene un cierto grado de densidad, es un mes ajetreado, muy marcado por la atmósfera marcial. Marte va a estar increíblemente presente durante todo este mes, pero no va a ser un mes tan semejante a octubre, en el sentido de que octubre ha estado marcado plenamente por esa temporada de eclipses, y es cierto que todavía la temporada de eclipses se extiende hasta por lo menos el 13 de noviembre, que será cuando tendremos una luna nueva que de alguna forma va a cerrar este ciclo lunar eclipsado, ¿no? Sabéis que las temporadas de eclipses se pueden calcular de diversas maneras, ¿no? Pero en principio entendemos que dejamos atrás plenamente esta temporada de eclipses una vez que inauguramos otro ciclo lunar a partir de una luna nueva que ya no está eclipsado, ¿no? Entonces, eso pues tendremos que esperar hasta el 13 de noviembre para dejar atrás totalmente, definitivamente, esa temporada de eclipses. Pero en realidad ya vamos a empezar a sentir esta descongestión de que esta temporada de eclipses empieza a quedar atrás una vez que el 5 de noviembre tengamos un cuarto menguante en Leo. Ya el cuarto menguante zanja la influencia de la última luna llena, que fue esa luna llena eclipsada, que fue tan arrolladora, especialmente a nivel de noticias mundiales, ¿no? También, por cierto, para quienes no lo hayáis visto, publiqué, pero solamente en Spotify, un post de unos 25 minutos más o menos sobre algunas cuestiones relacionadas con Gaza y demás. No lo he publicado aquí en YouTube, solamente en Spotify, porque fue una cosa improvisada, ¿no? Lo grabé el mismo día del eclipse, un poco al albor de las noticias que había. Entonces, si os interesa el tema, pues que sepáis que lo tenéis ahí. Pero bueno, os decía, ¿no?, que este cuarto menguante que vamos a tener el 5 de noviembre va a empezar a descongestionar un poco esta atmósfera de los eclipses, pero no será hasta el 13 de noviembre cuando saldremos definitivamente de esa temporada de eclipses, ¿no? Y yo creo que eso desde luego se va a notar, se va a agradecer, porque una vez que salimos de la temporada de eclipses ya solo nos quedará procesar lo ocurrido, ¿no?, y tratar de dar una respuesta coherente a lo que se viene desarrollando desde el mes anterior, ¿no? Claro, una cosa es la temporada de eclipses que cataliza cosas, y luego es pues naturalmente el tiempo posterior en el que estamos intentando dar respuesta o en el que estamos intentando gestionar todo eso que se haya ido movilizando, ¿no? Entonces noviembre va a ser un mes en el que precisamente va a haber ganas, pienso yo, de actuar, tomar decisiones, plantear límites, tratar de controlar aquello que se desmadró. Entonces va a ser un mes también para asumir consecuencias, pero también para tratar de encauzar las cosas de una forma concreta que nos ayude a encontrar soluciones, o si no soluciones, por lo menos a gestionar las cosas de una manera más humana o más llevadera, ¿no? De hecho, otra cualidad que tiene este mes es que vamos a tener influencia muy especialmente de 3 planetas. Marte, naturalmente, va a estar muy presente todo el mes. Ahora os comento también más acerca de esto. Pero también vamos a tener el 8 de noviembre a Venus entrando en Libra. Venus se va a quedar en Libra hasta el 4 de diciembre, pero ya para finales de mes, para el final de noviembre, vamos a tener a Venus uniéndose al nodo sur en Libra. Y esto es curioso, ¿no?, porque puede también generar una sensación de una verdadera voluntad de pacificar asuntos que se mostraron muy conflictivos cuando era Marte el que estaba en conjunción a ese nodo sur. Si recordáis además todos los temas de matanzas y demás que hemos estado viendo en octubre, comenzaron, digamos, con Marte en conjunción a ese nodo sur en Libra, ¿no? Marte en Libra no está
demasiado a gusto, pero Venus, que es el que vamos a tener ahora visitando ese nodo sur en Libra, sí, Venus está en su signo, está en su propia casa, está muy cómodo en Libra, y yo creo que con Venus tocando este nodo sur vamos a tener esa inercia o esa costumbre, que en este caso creo que va a ser muy positiva, de volver a un discurso de diálogo o volver a un discurso de paz, porque recordad que el nodo sur siempre tiene que ver con aquello que nos es familiar o que nos es conocido o aquello que fluye de una forma bastante cómoda o que lo entendemos porque ya tenemos una experiencia asociada a esto, ¿no? Entonces, Venus tocando al nodo sur creo que tiene que ver con buscar en nuestro cajón de experiencias anteriores todos esos recursos que podamos encontrar para pacificar situaciones que hayan venido sintiéndose extremadamente conflictivas el último mes. Entonces, Venus en Libra creo que va a ser un ejercicio realmente de moderación, de estabilización, ¿no? Que creo que va a ser seguramente pues, muy beneficioso. Y luego, por otro lado, tenemos también a Saturno, ¿no? Os decía que hay como 3 planetas que están marcando bastante la pauta este mes. Uno de ellos es Marte, otro es Venus, el tercero sería Saturno, ¿no? ¿Por qué? Porque Saturno ya el 4 de noviembre va a entrar directo. Eso quiere decir que Saturno hasta este momento había venido estando en una fase mucho más retrospectiva, pero también en un perfil mucho más bajo. Es decir, Saturno retrógrado es como un Saturno que funciona a medio gas, que tiene bajado el volumen, ¿no? Y que está ahí, sigue funcionando, sigue ejerciendo su función, pero está un poco en otro lado, ¿no? Entonces, yo diría que con Saturno entrando directo este 4 de noviembre, también muchas personas vamos a sentir que un montón de tareas, obligaciones, responsabilidades que venían estando estancadas, de repente van a poder moverse de una forma mucho más constructiva. Entonces, esto es interesante porque, claro, Saturno retrógrado entra en una fase como de economizar energía, que es propia de todas las retrogradaciones, ¿no? Y en este sentido, tiende a dar lugar más bien a posiciones que son duras o que son muy fijas, porque digamos que para ser flexibles o adaptarnos a las situaciones de la realidad, necesitamos también desempeñar una cierta dosis de energía, necesitamos tener una disponibilidad de atención, de energía, de tiempo, ¿no? De espacio. Entonces, con Saturno retrógrado es posible que estos últimos meses no hayamos sentido que contábamos con esa disponibilidad para poder hacernos cargo de ciertos asuntos, con lo cual es posible que desde que Saturno entró retrógrado el 17 de junio, que entró retrógrado el 17 de junio en el grado 7 de Piscis, mirad en qué casa os cae, ¿no? Desde este momento, 17 de junio, es posible que Saturno retrógrado haya estado generando un efecto de superposición de cosas por hacer, especialmente porque Piscis es un signo que tiene mucho que ver con asuntos pendientes, ¿no? Y a veces también incluso con emociones que están pendientes de resolución o pendientes de procesar, ¿no? Entonces, es como si de alguna forma hubiera habido un estancamiento estos últimos meses en esa zona donde está transitando Saturno en Piscis, ¿no? Pero ahora con Saturno entrando directo, yo creo que por fin vamos a poder empezar a hacernos cargo de ciertas cosas con un afán mucho más constructivo, ¿no? Entonces, un montón de asuntos que nos habíamos planteado hacer, especialmente estos últimos meses, ya van a empezar a tomar cuerpo a partir de aquí, ¿no? Y creo que eso puede también volver a motivarnos en muchos sentidos, especialmente porque con Saturno lo que sucede es que cuando está al comienzo de un signo también suele mostrar más bien las carencias y por tanto las frustraciones asociadas a esa zona de la carta, pero a medida que Saturno va avanzando por un signo, normalmente vamos encontrando herramientas o vamos construyendo bases firmes desde las que sentimos que ya vamos avanzando, ¿no? Entonces, Saturno es un planeta que depende mucho también de la noción del progreso. Entonces, ahora mismo Saturno en ese grado 0 de Piscis se siente como que tenemos todo por hacer, ¿no? Entonces está en una posición algo frágil, muy intensa, porque todos los planetas en un grado 0, igual que en un grado 29,
se hacen notar, ¿no? Pero hay una sensación de que queda todo por hacer, ¿no? Y eso puede ser abrumador. Entonces, a partir de aquí, de esta entrada de Saturno directo, yo creo que vamos a poder precisamente empezar a hacernos cargo y empezar a ver cómo las cosas avanzan y progresan de una manera como más gestionable, ¿no? Entonces, eso pues también es un tema importante. Y luego, aparte de esto, pues naturalmente Marte, como os decía, es el absoluto protagonista del clima astral de noviembre, diría yo. En primer lugar, porque Marte va a estar en conjunción al Sol todo el mes. El mes completo Marte va a estar cerca del Sol, es casi como un acompañante, ¿no? Pero van a llegar a hacer una conjunción exacta en la noche del 18 al 19 de noviembre. Las conjunciones del Sol y Marte, como creo que os comenté ya en algún post anterior, son muy importantes para comprender el ciclo de Marte. Entonces, lo que sucede es que cada 2 años Marte y el Sol se unen y cuando se unen inauguran un ciclo, inauguran un bienio en donde estamos marcando realmente la acción o el curso de nuestras luchas personales en una dirección que atiende a nuestros propósitos o a nuestras corazonadas o a nuestros deseos, ¿no? Entonces, Marte y el Sol están inaugurando ahora mismo un ciclo de 2 años que va a ser tremendamente interesante porque, claro, tened en cuenta que el ciclo de Marte y el Sol que tuvimos anteriormente empezó en octubre del 2021 en Libra. Entonces tuvimos un ciclo de Marte muy aferrado a asuntos Libra, ¿no? Que en principio son asuntos que no es muy agradable que esté tocando Marte, ¿no? Porque Libra pues es lo contrario, es este deseo de armonía, de reciprocidad, de respeto, de acuerdos, ¿no? De estética. Sin embargo, Marte es increíblemente explícito, directo, es muy vehemente, ¿no? No es muy dialogante tampoco como planeta. Entonces venimos de un ciclo de Marte y Sol en Libra, que comenzó en octubre del 2021, y ahora ese ciclo termina, ¿no? Entonces observad en vuestra zona Libra, ¿qué tipo de batalla personal o lucha personal ya no se siente tan encendida, ¿no? O por lo menos puede ser que se haya resuelto o no, pero por lo menos es posible que ya no se sienta como tan abrasiva o tan encendida esa batalla personal que hayamos podido estar teniendo en Libra, ¿no? Sin embargo, ahora empezaremos a poner el foco cada vez más en batallas y frentes personales que son nuevos y que están emergiendo con una gran fuerza desde un lugar muy profundo, muy emocional, al estilo Escorpio, en la zona de nuestra carta donde está ese final de Escorpio, ¿no? Porque además Marte y el Sol se van a unir en el grado 25 de Escorpio. Entonces observad también si tenéis planetas o cúspides al final de los signos fijos, porque en ese caso estarían siendo estimulados por este nuevo ciclo de Marte, ¿no? Y pueden tener que ver también de alguna manera con los deseos o los propósitos que podáis estar movilizando a partir de aquí, ¿no? Entonces, en definitiva, Marte está teniendo un efecto durante este mes de realmente poner en valor todo esto que deseamos catalizar de cara a nuestro futuro, ¿no? Escorpio introduce también nociones en este ciclo de Marte como de un tremendo poder de voluntad, una gran fuerza de resistencia, perseverancia, resiliencia. Es también un emplazamiento muy estratégico, ¿no? Muy ambicioso también. Aquí, con Marte en Escorpio, el deseo personal también responde de alguna manera a ambiciones de transformación o a ambiciones para mejorar nuestro posicionamiento en el mundo. Escorpio tiene que ver con supervivencia, con salir adelante, pero también tiene que ver con el instinto de dominar una situación para encontrar así un mayor grado de seguridad. Entonces, yo diría que este va a ser un ciclo, desde luego, maquiavélico, ¿no? En donde vamos a estar también intentando articular respuestas que nos permitan trazar camino de una forma inteligente o por lo menos de una forma suspicaz que atienda a nuestros deseos profundos, ¿no? También va a ser un ciclo mucho más honesto que el anterior, ¿no? En el anterior ciclo de Marte, con ese Marte-Sol en Libra que tuvimos desde 2021 hasta ahora, es posible que también haya habido una sensación de que luchamos en una dirección, pero mientras tanto justificamos o adornamos nuestros motivos, ¿no? Digamos que
la intención no ha sido tan clara ni tan explícita estos 2 últimos años. Tal vez haya habido incluso personas que hayan sentido como que estaban siguiendo una inercia o que no sabían demasiado bien a dónde se dirigían, ¿no? O que la vida era una concatenación de respuestas, de reacciones ante cosas que venían de fuera, ¿no? Que encajarían, en cierto modo, con un ciclo de Marte en Libra. Pero ahora con este ciclo de Marte en Escorpio, yo creo que la intención se va a direccionar de una forma mucho más elegida. Entonces aquí la decisión, la capacidad para elegir, pues está encima de todo, ¿no? Y esto puede ayudarnos también a gestionar la energía y la motivación de una forma mucho más clara, mucho más explícita, mucho más honesta, en donde reconozcamos mucho mejor qué es lo que queremos y busquemos la manera también de ir a por ello, ¿no? No hay que olvidar también que Marte es el regente del nodo norte. Entonces, también algo que sucede este mes es que vamos a tener a Marte en Escorpio, que es uno de sus signos, es uno de sus hogares, ¿no? Y a Venus en Libra. Entonces vamos a tener a los 2 regentes de los nodos, del nodo norte y del nodo sur, en sus propios signos, ¿no? Y yo creo que esto también promete bastante en el sentido de que en noviembre vamos a poder encontrar situaciones o circunstancias o causas personales que van a tener un aire de propósito, ¿no? Al fin y al cabo también Marte uniéndose al Sol tiene que ver con el encuentro de un propósito que nos es verdadero, ¿no? Y de alguna forma nuestra disposición para luchar por ello, ¿no? Pero bueno, más allá de todo este tema, ¿no? Del ciclo de Marte que empieza y así, Marte también está protagonizando de algún modo el clima astral, también en parte por los aspectos que está dibujando. Y esta es una parte que a mí no me gusta tanto del mes, porque también noviembre trae sus dificultades y también tiene un clima increíblemente volátil, casi explosivo, ¿no? Marte estará haciendo una oposición a Urano entre el 11 y el 12 de noviembre, pero que se va a sentir de forma amplia, ¿no? Una semana antes, una semana después. Vamos a tener a Marte en esa oposición a Urano, pues prácticamente toda la primera mitad del mes, ¿no? Por no decir hasta finales de mes. Vamos a tener a Marte en oposición a Urano. Mientras que luego vamos a tener, una vez que el 24 de noviembre Marte entre en Sagitario, ya lo vamos a tener inmediatamente haciendo cuadraturas a Saturno. Saturno acaba de despertar, Saturno está fuerte, ¿no? Y Marte va a estar en cuadratura a Saturno. Entonces, esto es intenso, ¿no? Porque tanto Marte en oposición a Urano como Marte en cuadratura a Saturno, además Marte en su propio signo, tan fuerte, ¿no? Energizado también por el Sol, energizado por las lunaciones. Vamos a tener tanto la luna nueva del 13 de noviembre como la luna llena del 27 de noviembre van a estar absolutamente marcializadas, ¿no? Marte va a estar muy, muy pegado a esas luminarias. Entonces, hay un montón de cosas que están fortaleciendo a Marte y el hecho de que Marte va a estar tensionando a Urano y a Saturno es bastante intenso, en el sentido de que, por ejemplo, las combinaciones de Marte y Urano tienden a ser liberaciones súbitas de energía. En mis consultas pongo mucho este ejemplo para entender a Urano, que es el ejemplo del elástico. Entonces, imaginad que si sostenemos un elástico entre las manos, ese elástico se carga de tensión, ¿no? Eso correspondería más a la zona Urano, especialmente Urano en Tauro. Es una zona donde, pues claro, acumulamos, ¿no? Tauro tiene que ver con la acumulación. Urano habla de los nervios, de la tensión, de la electricidad, de la energía, ¿no? Entonces, Urano en Tauro es una acumulación de tensión. Imaginad un elástico que está sostenido, que está quieto, pero está tenso, ¿no? Y de repente Marte lo estira un poquito más de la cuenta o algo sucede que cataliza que ese elástico salte por los aires, ¿no? Entonces, Marte en oposición a Urano, que va a estar especialmente candente el 11 y 12 de noviembre, se siente como este momento en que el elástico salta por los aires, ya no se sostiene, ¿no? Algo que se había estado acumulando en forma de tensión latente, por fin salta. Y una vez que salta, es un tanto incontrolable, o es errático, o es impredecible los efectos que pueda llegar a tener, ¿no? Marte en oposición a Urano es el típico aspecto súper explosivo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver hacia dónde van los tiros. Y acto seguido, después de esto, tendremos a Marte haciendo esa cuadratura a Saturno, ¿no? Que también es interesante porque Saturno
es muy diferente a cómo es Urano, ¿no? Entonces, Marte primero es como que actúa uranizado, actúa como a lo loco, y luego se encuentra con ese límite o con ese borde de Saturno, ¿no? Entonces, la cuadratura Marte-Saturno, que tiene lugar especialmente entre el 24, 25 y 26 de noviembre, es muy de intentar controlar por la fuerza algo que se siente volátil o explosivo, o algo que es una expresión de ira o una expresión de poder. Es decir, viene como un cepo a atar esa energía, a contenerla, a encorsetarla. Y eso también es muy explosivo potencialmente, porque la frustración de esa contención puede generar también un despliegue inusitado de fuerza, especialmente porque Marte está en Escorpio. Marte no está en cualquier otro signo en el que a lo mejor hubiera hecho de tripas corazón y ya está. Marte en Escorpio es como si intentáramos tapar una erupción volcánica con la yema de un dedo, ¿no? Tapamos la rendijita y ya contenemos esa fuerza. Claro, si no le damos esa vía de escape, es como si tapamos el pitorro de una olla a presión, ¿no? Si tapamos esa vía de escape chiquitita, pues eso va a explotar, ¿no? Entonces, es una combinación que también es explosiva, pero es explosiva de otra manera distinta al tipo de explosividad que tiene un Marte-Urano, ¿no? Pero ambos son aspectos delicados, ¿no? Ambos son aspectos que van a requerir pues precisamente de que ese Venus en Libra funcione, ¿no? Entonces vamos a tener principios como muy opuestos actuando de una forma muy pura o de una forma muy vehemente, ¿no? Entonces, digamos que también hay una tendencia como a que se dé algo que se siente como muy abrasivo por un lado y por otro lado algo como muy suavizador, muy balsámico, ¿no? Hay un intento casi polarizado de gestionar una situación en la que hay una sensación de cierta alarma, ¿no? También es esto, Marte tan activo tiene que ver con la tonicidad, es casi como una deportista que está con todos los músculos despiertos, ¿no? Esperando a que llegue ese momento de dar un salto o de echarse a correr o de hacer una pirueta, ¿no? Hay una tonicidad, una alerta, pues que también está movilizando una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces la cosa es hacia dónde vamos a dirigir toda esta energía que está despertando este mes, ¿no? Que es una barbaridad, es un mes muy potente. Entonces, bueno, yo diría que este no es un mes para intentar presionarnos o no es un mes para pasar por alto lo que necesitemos hacer, ¿no? Pero bueno, digamos que va a ser un mes un tanto delicado que va a requerir también de nuestra templanza, ¿no? Y de saber escoger muy bien dónde nos metemos, ¿no? En el sentido de que vamos a tener que escoger de alguna manera a qué vamos a dedicar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía, porque de lo contrario también podríamos frustrarnos o en fin, ¿no? Entonces, bueno, después de haber hablado de todas estas cosas, que yo creo que son las grandes claves del mes, vamos a hacer como siempre un repaso en el día a día, aunque ya os he adelantado muchas cosas para que sepáis también pues de qué va más o menos, ¿no? Cada momento del mes. En primer lugar, empezamos el mes con el Sol en oposición a Júpiter el 2 y el 3 de noviembre, que es una oposición que en principio clama al crecimiento o a la expansión de algún asunto. Podría ser un momento muy bueno, por ejemplo, para divulgar algún tipo de intención o, por ejemplo, para tomar conciencia también de cuál es el plan de cara al futuro, ¿no? También puede ser una oposición que llama nuestra atención sobre cuestiones contextuales y globales, o incluso una oposición que nos lleva a tomar conciencia de los excesos o del carácter voraz que tiene también nuestro nivel de consumo. Puede ser también una oposición a la que estemos dispuestas a hacer grandes gastos con tal de hacer algún plan o algún viaje o comprar algo que de alguna forma se escapa un poco del presupuesto, pero que puede ser algo así como una
gran recompensa, ¿no? Esta oposición del Sol y Júpiter entre el 2 y el 3 de noviembre tiene que ver con tirar la casa por la ventana casi a nivel de recompensas personales, ¿no? Entonces también estaremos buscando de alguna forma el placer, pero desde un lugar de una cierta exageración, casi como si nos refugiáramos en el exceso, ¿no? De la misma manera vamos a tener entre el 3 y el 4 de noviembre, aunque se va a sentir toda la semana, a Venus en oposición a Neptuno. Venus en oposición a Neptuno también tiene muchísimo que ver, especialmente con Neptuno en Piscis, Venus en Virgo, tiene mucho que ver con un relajo totalmente, ¿no?, de rutinas o un relajo en las responsabilidades. Esta va a ser una semana algo compleja para asumir tareas, ¿no? Porque hay una tendencia muy importante, especialmente con Venus en oposición a Neptuno, a escurrir el bulto, ¿no? Esta es la típica oposición de incurrir en dinámicas evasivas, adicciones, ¿no? Tomar conciencia también de cuál es la repercusión de nuestras dependencias en nuestro día a día, ¿no? Y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, por un lado puede ser que esta semana incentive los excesos y por otro lado puede ser que precisamente ese exceso nos lleve a tomar conciencia de cuál es la repercusión que están teniendo esas faltas de límites, ¿no?, en nuestra salud o en nuestro bienestar. Por otro lado, también Venus en oposición a Neptuno podría tener que ver con un sentimiento de que esas cosas que solemos disfrutar empiezan a desdibujarse o empiezan a diluirse, o tal vez que algo que nos había venido gustando especialmente ya se siente como un tanto cansado, ¿no? Es como cuando hemos escuchado ya una y otra vez la misma canción y de repente como que ya no nos dice mucho más, ¿no? Entonces puede haber un agotamiento de formas de placer también, ¿no? Que nos lleve precisamente, ¿no?, luego con ese Sol en oposición a Júpiter, a buscar formas como más grandilocuentes de disfrute, ¿no? Pero digamos que también con Venus en oposición a Neptuno hay otra lectura, y es que claro, es una lectura que a mí no me suena tanto porque Venus en Virgo no es muy de esto, pero bueno, igualmente está ahí, que es la lectura de que el amor es ciego, ¿no? Venus en oposición a Neptuno también puede tener mucho que ver con la idealización repentina de esas personas que nos encantan o que nos seducen, ¿no? Y de repente las idealizamos o las subimos en un pedestal, ¿no? Y de repente pues sentimos que estamos flotando en una pompa de jabón, ¿no? Venus en oposición a Neptuno tiene que ver con la aspiración a vivir a veces amores de película. Entonces esto también puede ser increíblemente frustrante en el sentido de que Venus en Virgo nos va a mostrar con una relativa facilidad y prontitud hasta qué punto esa persona idealizada era simplemente un ser humano, y eso pues puede contrariar muchos ciertos sueños o ciertas ilusiones que hubiéramos albergado antes, ¿no? Entonces Venus en oposición a Neptuno es todo un aquel, porque en principio es un tipo de aspecto que compromete un poco las expectativas que habíamos tenido ante algo que pensábamos que iba a ser muy bueno, ¿no? Entonces, hay algo de eso, ¿no?, en este comienzo del mes. Luego también, ¿no?, Venus en oposición a Neptuno puede revelar también hasta qué punto volcamos nuestras recompensas diarias o nuestros placeres diarios en espacios compartidos, y de qué manera podemos estar estableciendo dependencias de otras personas que minan de alguna forma nuestro espacio de acción o nuestro espacio de agencia personal. Entonces también podría ser un momento en el que tal vez nos demos cuenta, ¿no?, de hasta qué punto se siente vertiginoso hacer algo de una forma más independiente cuando estamos acostumbradas a fusionarnos con alguien más para tomar decisiones, ¿no? Esto yo no sé si hay muchas personas a las que les pase, ¿no?, de las personas que escucháis, pero bueno, podría ser una lectura. También porque tenemos a Mercurio en oposición a Urano. Entonces, Mercurio se va a oponer a Urano el 4 de noviembre, y eso también tiene que ver con ideas relacionadas con la libertad o ideas relacionadas con la autonomía, o por lo menos un interés en desarrollar visiones a futuro que son diferentes o que se desmarcan de la costumbre. Entonces, esto unido a que Venus va a estar en oposición a Neptuno podría hablar precisamente de un encontronazo
muy transparente, ¿no? Con esas dinámicas de interdependencia que sostenemos con las demás personas y de qué manera esto también desafía nuestras ideas de independencia o nuestros proyectos a futuro relacionados con una visión más autónoma, ¿no? Por otro lado, también podría ser un momento excelente para descubrir nuevos grupos de música o nuevos hobbies o nuevos intereses, ¿no? Entonces también podría ser una semana muy buena para abrir nuestras miras y tomar contacto con algo que nos inspira, ¿no? Entonces también la creatividad, la capacidad para ver las cosas de otra manera, todo eso desde luego está muy incentivado, ¿no? Y luego, por supuesto, el 4 de noviembre tenemos a Saturno entrando directo en este grado 0 de Piscis. Como os decía antes, Saturno estuvo retrógrado desde el 17 de junio, entonces ahora ya por fin empezará a avanzar hacia adelante, ¿no? Y empezaremos a ver cómo hay cosas que se venían sintiendo estancadas en esa zona Piscis de nuestra carta que progresivamente y de una forma lenta, paulatina, pues van a ir progresando, ¿no? Entonces esto también puede ser un aliciente o puede ser un punto pues motivador, ¿no? Luego también hay otra cosa y es que el 4, 5 y 6 de noviembre vamos a tener también a Marte haciendo un quincuncio a Quirón, entonces también es posible que esos días, sin saber bien por qué, sintamos que también hay cosas que son hirientes o que nos parecen como muy sensibles, ¿no? Es como si la susceptibilidad estuviera a flor de piel. Entonces, digamos que puede haber situaciones algo confusas emocionalmente, cercanas a la manipulación, que es un tema que también podríamos tener presente, ¿no? Con tantos planetas en Escorpio. Por ejemplo, situaciones del estilo, con este Marte en quincuncio a Quirón, de yo no te digo qué es lo que necesito, o qué es lo que quiero, pero si no actúas en consecuencia a eso que yo necesito o quiero, me ofendo, ¿no? Entonces, digamos que puede haber como situaciones delicadas a nivel de reacciones y así, ¿no? De susceptibilidad. Es como, por ejemplo, pues no sé, si yo quiero que me acompañes a tal lugar, pero en realidad no te lo digo, ¿no? Y tú no me dices que me quieres acompañar porque no quieres entrometerte o no quieres ofenderme, ¿no? Hay como un montón de puntos ciegos y de cosas relacionadas con la diferente manera, ¿no? En que cada cual responde a las personas que nos rodean o a los asuntos compartidos, ¿no? Entonces aquí, desde luego, la comunicación es muy importante porque puede haber heridas totalmente que empiezan totalmente desde un malentendido anecdótico y que sin embargo son heridas que se sienten profundas o que pueden desencadenar reacciones profundas también, ¿no? Entonces va a ser importante hablar específicamente con otras personas de qué es lo que esperamos o qué es lo que queremos realmente, ¿no? Pedir eso que necesitamos cuando es razonable, obviamente, ¿no? Pues puede ser buena idea, ¿no? No esperar a que la otra persona adivine por ciencia infusa qué es lo que estamos necesitando o qué es lo que estamos queriendo, ¿no? De hecho, también vamos a tener el 5 de noviembre, como os comenté antes, un cuarto menguante en Leo. Entonces también esto se trata de empezar a zanjar, digamos, o a cerrar asuntos pendientes relacionados con vivencias o experiencias que estábamos buscando vivir, ¿no? También tiene que ver de alguna forma con reconocer hasta qué punto habíamos esperado tener una centralidad o una visibilidad dada en ciertos entornos, ante ciertas temáticas, ¿no? Se trata como de volver un poco a nosotras mismas y también a una cierta autorreflexión que nos ubique de nuevo, ¿no? Aparte de esto, también este cuarto menguante en Leo del 5 de noviembre, después de una semana tan inspiradora, a mí me sugiere que podría ser un momento muy bueno también, por ejemplo, para hacer, para dedicar este domingo, ¿no? A algún hobby o algo que realmente nos gusta, o hacer manualidades, o pintar, o bailar, ¿no? Hacer algo que tenga que ver también con repararnos internamente a través de la creatividad. Puede ser algo así, ¿no? O incluso, ¿no? Jugar con mascotas, niños, niñas, ¿no? Por ejemplo, tiene como algo lúdico que se siente reparador también, ¿no?
Y luego, acto seguido, el 6 y 7 de noviembre, tenemos a Mercurio en trígono a Neptuno, un aspecto súper bueno para viajes cortos, excursiones, practicar idiomas, escuchar música, tocar un instrumento, ¿no? Mercurio en trígono a Neptuno habla de conversaciones intimistas en las que hay un reconocimiento de la emoción compartida y también conversaciones en las que la atmósfera es muy importante, ¿no? Se prestan esos días 6 y 7 a conversaciones delicadas, especialmente a nivel de asuntos afectivos, relacionales. Vamos a tener por un lado a Mercurio en trígono a Neptuno y por otro vamos a tener a Venus en trígono a Plutón. Entonces será un momento seguramente muy bueno para tratar de arreglar cosas pendientes que nos tocan mucho la fibra sensible con alguien más. Entonces sería un momento para hablar de lo que sentimos, hablar de lo que tememos, hablar de las necesidades que han quedado pendientes o que no han tenido una respuesta dentro de una relación, ¿no? Es un poco el momento para hablar de nuestras vulnerabilidades con esa persona importante, ¿no? Podría ser algo así. Pero bueno, más allá de esto, pues también, por ejemplo, Venus en trígono a Plutón podría sugerir que esos días 6 y 7 podríamos tratar de encauzar positivamente los frutos de todo un camino de esfuerzos. Podría ser un momento en el que asuntos de economía, de dinero, estabilidad, seguridad, pues estén sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, podría ser también un momento como para cambiar de alguna forma nuestra manera de gestionar talentos o gestionar recursos, ¿no? También si tenéis que arreglar algún tema de bancos y demás, puede ser un día interesante, 6-7 de noviembre, ¿no? Es decir, antes de que Venus abandone Virgo, puede ser un momento interesante para terminar de arreglar todos esos asuntos prácticos relacionados con Venus, ¿no? Luego ya el 8 de noviembre Venus entra en Libra en su propio signo, donde se queda hasta el 4 de diciembre, como os decía, y a partir de ahí comienza todo un periplo en el que Venus en Libra va a poner en valor todo lo que tenga que ver con la justicia, la reciprocidad, el respeto, la civilización, el compartir, ¿no? Ya además empezaremos a tener un clima mucho más abierto y sociable, pienso yo, porque a pesar de que todavía tenemos un montón de planetas en Escorpio, Mercurio también está ahí 2 días más, hasta el 10 de noviembre, luego entra en Sagitario, ¿no? Entonces, Venus y Mercurio cambiando de signos se van a sentir como agua de mayo, porque en la atmósfera de eclipses que veníamos teniendo a finales de octubre, había un clima muy, muy de tierra y agua, ¿no? Que son, en principio, elementos que sin estar acompañados, ¿no?, de ningún contrapunto de aire o de fuego, se pueden sentir también como periodos en los que la sociabilización o el intercambio con otras personas se siente mucho más pesado de mover. Entonces venimos de un tiempo como muy de tierra y agua, muy introvertido a nivel del clima astral, ¿no?, que puede haber hecho sentir, por ejemplo, a las personas con mucho aire y fuego en su carta algo perdidas, también como fuera de elemento, pero que además puede haber estado reforzando inercias más introvertidas en personas que tienen una abundancia de tierra y de agua. Entonces, yo creo que entre el 8 y el 10 de noviembre, con Venus entrando en Libra y luego Mercurio entrando en Sagitario ese 10 de noviembre, creo que habrá un impulso hacia la apertura, hacia intentar compartir, intentar abrir, ¿no? Intentar poner en común y dinamizar de alguna manera esos encuentros, ¿no? Entonces, esto es interesante porque empezaremos también a tener historias que se comparten más y que no son tanto historias que se viven en la intimidad, ¿no? Al fin y al cabo, la acumulación de planetas que tuvimos en Escorpio, que tenemos todavía, ¿no?, en Escorpio, pero que se irá despejando progresivamente a lo largo de noviembre, pues también es muy de llevar la procesión por dentro, ¿no?, de tener grandes, intensas, incluso a veces trágicas emociones, pero llevarlas muy hacia adentro, ¿no? Entonces, esto desde luego puede sobrecargarnos a veces o puede comprometer seriamente nuestra regulación emocional. Entonces, el hecho de que estos planetas vayan pasando progresivamente a signos de aire y fuego, creo que se va a sentir como un contrapunto que estábamos necesitando, ¿no? Entonces, ya desde el 8 de noviembre, 10 de noviembre, que tenemos a Venus y a Mercurio cambiando de signos, vamos a sentir como que hay algo que se airea un poco, ¿no? Y eso, desde luego, se siente más despejado.
Luego también es cierto que entre el 8 y el 9 de noviembre tenemos una serie de aspectos que también pues pueden ser algo densos, ¿no? En particular tenemos a Mercurio en sextil a Plutón, que sugiere también que ese 8 y 9 de noviembre podríamos estar dando vueltas todavía mentalmente a confidencias, secretos, conversaciones profundas que hayamos tenido también esos días anteriores. Si recordáis, el 6 y el 7 de noviembre tenemos ahí un clima de mucha confidencialidad, con Venus en trígono a Plutón, Mercurio en trígono a Neptuno, ¿no? Y el 9 y el 10 todavía, el 8 y el 9, perdón, sigue estando este clima de confidencialidad, de alguna manera, con ese Mercurio en sextil a Plutón, ¿no? Pero ya es algo que se siente más como una oportunidad de reflexionar en ciertos cambios que podemos llevar a cabo para tratar de establecer relaciones como más íntimas o más verdaderas, ¿no? Tiene que ver un poco también esa semana, especialmente del 6 al 9 de noviembre, con reconocer de qué manera damos o no cabida a la vulnerabilidad o a la intimidad dentro de las relaciones, ¿no? Luego también, por supuesto, Mercurio en sextil a Plutón el 8 y el 9 de noviembre, pues sugieren que también será un tiempo muy bueno para la concentración mental, los estudios, ¿no? Hay un deseo de profundizar realmente en algún tema, puede ser muy bueno para las investigaciones de algún tipo, ¿no? Y luego también esos mismos días tenemos al Sol en quincunxia Quirón y a Venus en quincunxia Saturno. Entonces, yo diría que hay dinámicas relacionales, hay dinámicas que tenemos con otras personas o bien dinámicas que tenemos con nuestra autogestión o con nuestros talentos que todavía no lo vemos tanto, pero pueden ser más duraderas de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo esos días a, pues no sé, a pintar o a cantar, pues puede ser que lo empiece con una ligereza, pero que luego, sin embargo, sea una actividad más importante para mí de lo que yo hubiera pensado, ¿no? O, por ejemplo, si yo empiezo a tratar con otra persona de una manera distinta a la forma en que veníamos tratándonos, es posible que también estemos inaugurando dinámicas que puedan ser más permanentes de lo que hubiéramos pensado. Y esto, desde luego, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay una especie de ilusión de agilidad esos días también, con Marte en oposición a Urano, ¿no? Que, sin embargo, no es tan ágil como parece, ¿no? No es tan puntual o no es tan... no es cosa de un día, ¿no? Alguna cuestión que se esté dando esa semana, aunque pueda parecer algo especial, ¿no? Es algo que tal vez tenga más proyección, tal vez, ¿no? De la que parece. De hecho, luego también tenemos el 10 de noviembre a Mercurio entrando en Sagitario, en cuadratura a Saturno, ¿no? Nada más entrar en Sagitario, Mercurio va a hacer una cuadratura a Saturno. Entonces, esto tiene que ver también un poco con... Mercurio en Sagitario tiene esa expectativa de crecimiento constante, ampliar totalmente nuestro pensamiento, nutrirlo de un montón de cosas que lo hacen más rico, ¿no? Pero también más impreciso. Entonces, Mercurio en Sagitario es pensar a lo grande, es planificar a lo grande, es visualizar a lo grande alguna proyección de eso que estamos pensando o manejando ahora. Pero, sin embargo, Saturno en cuadratura todo esto está diciendo como, oye, también mantente dentro de un coto, no puedes actuar fuera totalmente de los límites, tienes que tener una especie de acotación. Esto es como cuando, por ejemplo, vamos a una tutoría de alguna profesora o lo que fuera y vamos con nuestra gran idea, ¿no? Y nos pone un poco los pies en la tierra y nos dice, oye, tienes que buscar bibliografía de este tipo o tienes que mantenerte dentro de esta premisa o no puedes estar tratando este tema y este otro también, tienes que elegir, ¿no? Mercurio en cuadratura a Saturno se siente como ese momento de seriedad en que decimos, vale, para que esto funcione tenemos que atenernos a unas formas. No puede ser todo tan ágil, tan rápido o tan inmediato o tan abierto o tan ideal como hubiéramos pretendido, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con tener que asumir unas formas, unos formatos o incluso unas acotaciones dentro de las que plantear las ideas o las conversaciones, ¿no?
Por ejemplo, también puede tener que ver, ¿no?, con que si tenemos un plan, o por ejemplo también Sagitario son las leyes, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un plan de presentar algún recurso judicial, imaginad, ¿no?, o resolver algún papel, pues ese Mercurio en cuadratura Saturno es el momento en que llegamos a la administración con nuestro papel tan flagrantes, ¿no? Y de repente nos dicen que es que tenemos que rellenar el formulario no sé cuánto y hacer no sé qué y el procedimiento tal y el otro, ¿no? Entonces es como esa frustración de decir, jolín, algo que debería ser para ayer, algo que debería ser para ya, sin embargo, mira cuántos retrasos, mira cuánto tarda, mira qué congelada está la situación, qué frustrante, ¿no? Claro, luego tenemos también a Marte en oposición a Urano, ese 11 y 12 de noviembre. Entonces creo que ese fin de semana es cuando precisamente después de esa frustración, ¿no?, de los días anteriores, ya liberamos, ¿no?, el grito de guerra o por lo menos liberamos una gran dosis de indignación. Es un momento en el que no vamos a querer hacer de tripas corazón y es un momento en el que desde luego nos va a apetecer barrer de un golpe, ¿no?, todos esos formularios, todas esas formas, todos esos formatos, todo eso que traba el discurrir de la acción, ¿no? Hay ganas como de quitarlo de en medio. Entonces, Marte en oposición a Urano se puede sentir también bastante brutal en este sentido, ¿no? Es como un deseo súbito de saltarnos las normas, de saltarnos los procedimientos, de ir más allá de la forma correcta o la forma previsible de hacer las cosas. Y esto, desde luego, es muy volátil, ¿no? Es muy explosivo porque cada cual estará buscando liberar su propio deseo, actuar de forma libre y muy vehemente de acuerdo a su deseo. Lo que sucede es que no todas las personas tenemos los mismos deseos ni las mismas prioridades. Entonces, Marte en oposición a Urano tiene que ver con ir pisando el acelerador y atropellar a la primera que pasa, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de también templanza esos días, ¿no? Especialmente el 13 de noviembre, lunes, vamos a tener una luna nueva en Escorpio, en el grado 20 de Escorpio, que va a activar de lleno esta oposición de Marte y Urano. Hay que tener en cuenta que el Sol también está haciendo una oposición a Urano, que se va a notar muy especialmente en esta luna nueva del 13 de noviembre, pero que también se va a sentir el día 14, incluso los días anteriores, ¿no? Entonces, el nerviosismo, la urgencia, la precipitación, pues son muy, muy importantes, ¿no? Tened en cuenta que en la luna nueva de la que estamos hablando vamos a tener a la luna, a Marte y al Sol unidos, todos ellos en Escorpio, en oposición prácticamente exacta a Urano. Entonces, esto tiene que ver también con el descubrimiento de un montón de situaciones y de cuestiones que antes pues no habían estado tan claras, y como el descubrimiento también de ciertos asuntos soterrados o de ciertas voluntades pueden generar una respuesta muy rápida, una reactividad muy rápida, ¿no? Entonces hay un cierto carácter de urgencia y de excepcionalidad que prácticamente se podría utilizar para justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en virtud de la excepcionalidad del momento, yo me salto las normas, ¿no? Es un poco esta la atmósfera que hay. Entonces, claro, el entendimiento entre las personas puede ser un desafío, ¿no? Luego sí es cierto que Mercurio va a estar en sextil a Venus, en aspecto armónico a Venus toda esta semana, desde el 13 hasta el 17. Entonces, yo diría que van a estar Mercurio y Venus intentando crear ese espacio de conversación o ese espacio de entendimiento o un espacio de templanza donde pueda haber una comprensión, donde pueda haber un inicio de negociación más pacífica, más dialogada, ¿no? Entonces, esa semana del 13 al 17 yo diría que habrá ganas de buscar soluciones realmente, ¿no? Mercurio en Sagitario y Venus en Libra creo que tienen que ver totalmente con legalidad internacional, especialmente ahora que estamos viendo tantos asuntos contextuales de gran envergadura, ¿no? También cuando Urano se activa, normalmente habla de cosas que suceden en la actualidad, que marcan nuestra visión del presente, ¿no? Y nuestra proyección a futuro. Entonces,
ante la volatilidad del clima internacional, yo creo que Mercurio y Venus en sextil están hablando, ¿no?, de esa oportunidad de buscar apoyos en la ley internacional o buscar apoyos en políticas que están basadas en el respeto o en la reciprocidad. Hay ganas de entendimiento, desde luego, ¿no? Lo que sucede también es que Mercurio en cuadratura Saturno, que todavía sigue, ¿no?, en cuadratura Saturno para el momento de esta luna nueva, se siente también como un silenciar, de alguna forma. Hay algo que silencia ese deseo de entendimiento o ese deseo de paz o ese deseo de apoyarse en las leyes, ¿no?, hacer lo correcto. Hay una intención de resolver las cosas de una forma pacífica, armónica, ética, etcétera, pero sin embargo hay como frenos y obstáculos para que eso suceda. Y el principal obstáculo es que alguna de las partes no está tan dispuesta a escuchar o alguna de las partes no tiene esa disponibilidad a la escucha, ¿no? Entonces esto también puede ser frustrante, es decir, el saber que existen soluciones pacíficas y sin embargo ver cómo el golpe sobre la mesa es lo que finalmente prima o a lo que se presta más atención o a lo que se da más visibilidad, ¿no? Entonces, de fondo, esta semana, del 13 al 17, hay como algo bueno, hay un buenismo, hay una buena intención, ¿no?, que sin embargo tiene una voz no tan fuerte. Entonces, esto también es curioso, ¿no?, porque digamos que lo que tiene más energía en este momento a mitad de mes es esa parte Marte-Urano, esa parte irreversible, ajetreada, urgente, pero sin embargo también de fondo hay como oportunidades para hacer las cosas distinto, ¿no? Luego también tenemos el 16, 17, 18 de noviembre a Marte en trígono a Neptuno. Es un trígono que también comparte el Sol, es decir, vamos a tener a Marte y al Sol prácticamente unidos de forma exacta. Recordad que Marte y el Sol se unen de forma exacta la noche del 18 al 19 de noviembre, ¿no? Entonces ya tenemos desde el 16 de noviembre a estos dos planetas en trígono, casi exacto, a Neptuno. Luego se unen de forma exacta ese fin de semana del 18 al 19. Se van a unir el Sol y Marte en el grado 25 de Escorpio. Y luego inmediatamente después, desde el 20 hasta el 23 de noviembre, van a estar haciendo ambos, el Sol y Marte, un sextil a Plutón. Entonces, el Sol y Marte tienen que ver también en este contexto con la conciencia del conflicto. Hay una conciencia acerca de, por ejemplo, ¿no?, a nivel internacional, pues las muertes, los atropellos humanos, ¿no? Hay una conciencia, es decir, es innegable que hay algo que se siente trágico, que se siente dramático, que se siente difícilmente que va a tener una resolución difícil, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que está ahí esa conciencia, tampoco hay en principio posicionamientos tan claros. Simplemente es como un comienzo de tanteo intentando encontrar una vía reparadora a todo esto, pero es algo que seguramente resuene mucho más lento de lo que se necesitaría, ¿no? Marte y el Sol en trígono a Neptuno tienen que ver con el florecimiento también de una conciencia humana, de una compasión, de una empatía, de una solidaridad. Podrían ser días en que, por ejemplo, empezara a fluir por fin un cierto grado de ayuda humanitaria, o, por ejemplo, a nivel personal, podrían ser días en que pues muchas personas emprendamos un viaje o tomemos contacto con algo que es realmente inspirador o algo que nos haga sentir unidas al pulso de la época, al sentir del momento. Por ejemplo, también sería una combinación como muy sensible, muy emocional, muy apasionada. Es algo que se puede sentir reparador, pero que también nos hace sentir partícipes del sentir del momento, o incluso que nos hace sentir partícipes de algún tipo de sueño colectivo. También, por ejemplo, ir a algún concierto, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con individualmente fusionarnos con una masa de personas que está deseando lo mismo que nosotras, pues estará muy vigente. Por ejemplo, también una manifestación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con fusionarnos con
un colectivo, ¿no? Demandando alguna cosa. Es algo que encajaría mucho con este tipo de aspectos, ¿no? Luego tenemos a Marte y al Sol uniéndose de forma exacta. Y después, como os decía, empieza ya la siguiente semana. El lunes 20 vamos a tener un cuarto lunar creciente en Acuario. Entonces, esta idea, ¿no?, de el pueblo unido, pues encajaría bastante. Pero también es un cuarto creciente bastante refrescante, bastante renovador, que, por ejemplo, puede alentarnos también a la sociabilización, a tratar de compartir asuntos, ¿no? Y mientras tanto, tendremos también al Sol y a Marte haciendo ya un sextil a Plutón. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con una conciencia muy importante del contexto, de cómo el contexto tiene un impacto en nuestra vida personal también, pero también la forma en que nosotras personalmente podemos ser partícipes de algo más. Puede ser algún asunto contextual y social, puede ser algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, ese cuarto creciente en Acuario puede tener que ver también con dar un empujón, un impulso muy importante a algún tipo de proyecto. Por ejemplo, si trabajáis en alguna empresa, en especial con todo este clima en Escorpio, que es súper ambicioso, ¿no? Sumado a este cuarto creciente del 20 de noviembre, pues también podría ser un momento como para posicionaros en el trabajo de una forma que os venga mejor, ¿no? O, por ejemplo, establecer relaciones profesionales o relaciones de colaboración que os puedan servir también de cara al futuro, ¿no? Es un momento muy bueno también para hacer propuestas, ¿no? Porque la energía va a estar muy alta. Entonces, además, la luna creciente también nos hace como más receptivas. Entonces, yo diría que sería un momento muy bueno para aprovechar, ¿no?, del 18 al 21, por ejemplo, de noviembre, ¿no?, para hacer algún tipo de propuesta a alguien más, de colaboración o académica, algún proyecto, ¿no?, algún proyecto creativo, algo de esto. En cualquier caso, digamos que también el Sol y Marte en sextil a Plutón prácticamente toda esta semana también sugieren que habrá oportunidades para transformar un poco el panorama de la profesión, de las ambiciones, de la gestión del tiempo, ¿no? Yo diría que va a ser un momento en que vamos a estar muy conscientes de lo que queremos y en consecuencia vamos a tener oportunidades también esos días de hacer muchísimos ajustes prácticos que favorezcan nuestro avance, ¿no? Entonces son días también especialmente ambiciosos en los que podríamos reorganizarnos de una forma que nos funcione mejor, ¿no? También diría yo que son días que tienen indudablemente un tono muy competitivo, con el Sol y Marte juntos en sextil a Plutón. Esto es, yo necesito afirmarme en este entramado de relaciones de poder y para afirmarme voy a pisar fuerte, voy a tener una presencia pues que genera impacto, ¿no? Entonces es un momento también altamente competitivo y altamente ambicioso. En donde diría yo pues que habrá muchas personas que quieran destacar o que quieran ser la mejor, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber muchas susceptibilidades relacionadas con esto, ¿no? De hecho, tenemos el 20 y el 21 de noviembre a Mercurio en trígono a Quirón. Yo creo que esto tiene que ver también con la forma en que sentimos que se nos tiene o no en cuenta, ¿no? También podría ser un momento como para tratar de comprender o integrar algo que nos viene resultando doloroso y tratar de buscar alguna salida o alguna oportunidad que nos ayude a resarcirnos de todo ello, ¿no? Luego ya el 22 de noviembre empieza como otra parte del mes diferenciada, ¿no? Porque el Sol ya entra en Sagitario, empezamos la temporada Sagi y nada más entrar en Sagitario el Sol hace también una cuadratura a Saturno. Entonces, el Sol entrando en Sagitario siempre tiene ese espíritu de apertura, de tomar contacto con nuevas oportunidades, nuevas opciones, pero sin embargo la cuadratura de Saturno está diciendo, bueno, sí, puedes crecer, pero aunque quieras crecer, va a tener que ser dentro de estos límites o va a tener que ser asumiendo pues también ciertas responsabilidades o sosteniendo responsabilidades que vienen de atrás, ¿no? Entonces, esto también se puede sentir como que habrá oportunidades de expansión o de crecimiento en esta temporada Sagitario, pero van a venir con condiciones. Entonces, es esto, ¿no? Hay condiciones que hay que asumir para
comerse el pastel, ¿no? Y entonces eso también nos puede hacer reflexionar de algún modo, ¿no? Acerca de qué es lo que queremos, qué es lo que ambicionamos, ¿no? Además, también esos días del 22 y 23 de noviembre vamos a tener a Venus en oposición a Quirón. Entonces, también puede ser, ¿no?, que sintamos que hay algo bueno que sentimos que merecemos, o hay algo que nos importa, hay algo que nos resulta esencial o que es positivo para nosotras, que sin embargo tiene también su lado doloroso de que las cosas no han terminado siendo exactamente como habíamos deseado. Entonces casi hay un clima de me guardo para después, el momento en que yo pueda realmente acceder a eso que quiero sin estos condicionantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un clima en el comienzo de la temporada Sagitario de decir, bueno, sí, acepto la situación aunque venga con condiciones, con tal de crecer en algún sentido, pero me guardo en la manga, ¿no? Esa idea o ese deseo, esa ambición de tener todo, ¿no? Entonces, digamos que hay una aceptación de condiciones, pero con la idea de que sea simplemente temporal, de que en algún punto podamos revertir esas condiciones o esas responsabilidades que vienen aparejadas a ese crecimiento, ¿no? No sé si os suena demasiado abstracto. Desde luego, a nivel de astrología mundial, yo sí lo puedo visualizar, ¿no? Con claridad. Pero bueno, siguiendo más adelante, el 24 de noviembre tenemos a Marte entrando en Sagitario. Esto tiene que ver con deseos soterrados que se visibilizan, que salen a la luz. Ese paso de planetas de Escorpio a Sagitario creo que tiene que ver especialmente con esto, ¿no? Algo que venía siendo más bien íntimo, privado, soterrado, se hace visible, sale del armario, digamos, se hace de forma abierta, y eso nos puede hacer también comprender, integrar un montón de verdades que hasta el momento no habían estado tan claras, ¿no? Entonces, es interesante también porque Marte entra en Sagitario y, como le sucedió antes a los otros planetas que hicieron este cambio de signo, inmediatamente, nada más entrar en Sagitario, Marte va a recibir esa cuadratura de Saturno que va a estar vigente del 24 al 26 de noviembre más o menos, ¿no? Aunque se va a notar pues más amplio porque Marte pues es relativamente lento, entonces Saturno también, y va a ser una cuadratura que se va a notar pues prácticamente toda la semana, ¿no? Pero en principio los días más intensos en que esa cuadratura es más exacta o próxima a ser exacta van a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, ¿no? Esa cuadratura de Marte a Saturno tiene que ver con que por fin hay motivaciones, hay líneas de acción, hay batallas que se ven después de haber estado tras bambalinas, y esa visibilización de repente también genera una conciencia muy densa, muy pesada de cuáles son las consecuencias a largo plazo de eso que había estado sucediendo sin que nadie lo supiera, ¿no? Esto, por ejemplo, a nivel político también puede hablar perfectamente con Marte en cuadratura Saturno de personalidades que tienen que asumir la responsabilidad o las consecuencias o la culpa. También la culpa es un tema muy propio de Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, hay algo de ¿quién tiene la culpa de este desastre? Eso va a ser un poco también de lo que vaya la cuadratura de Marte-Saturno, ¿no? Especialmente a nivel mundial. Es ¿quién es la persona responsable? ¿Quién tiene la culpa de que esto haya sido una devastación gigantesca, ¿no? Entonces hay algo, ¿no?, de acusaciones también. Marte entrando en Sagitario podría sentirse como, por ejemplo, la persona que juzga con la ley en la mano a la persona culpable, pero también podría ser la persona que con la ley en la mano decide saltársela y hacer las cosas fuera de ese marco legal, ¿no? Entonces, claro, Marte en Sagitario tiene esas dos lecturas. Seguramente tenga que ver también con que esos días veremos a personas adoptar esos posicionamientos encontrados, ¿no? Habrá seguramente un debate, ¿no?, a nivel social. Saturno es un planeta social, además, y son
signos sociales, ¿no? Tanto Sagitario como Piscis, que es donde está sucediendo todo esto. Entonces, veremos seguramente atribuciones muy dispares entre personas que encarnan ese lado de la ley y personas que encarnan ese lado de yo voy por encima de la ley, ¿no? Entonces, habrá seguramente todo un tira y afloja, todo un forcejeo bastante tenso entre estas dos actitudes, ¿no? También hay otra cosa que siempre os comento con los contactos Marte-Saturno, y es que son aspectos que tienen mucho que ver con el ejército, la milicia, los tanques, ¿no? Hay algo pesado, es el brazo ejecutor de la ley en toda su carga pesada. Entonces, vamos a ver, ¿no? A dónde va todo esto, porque también, digamos que la interpretación de esta cuadratura de Marte y Saturno va a depender mucho de lo que suceda semanas antes con la oposición de Marte a Urano, porque esta cuadratura de Marte y Saturno es una respuesta a ese desmadre, a ese descontrol, a ese caos que instala previamente Marte en oposición a Urano, ¿no? Ya la cuadratura de Marte y Saturno es como decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya a partir de aquí es transgredir un límite, una frontera que es excesiva, ¿no? También otra cosa importante, ¿no?, a tener en cuenta es que Marte entrando en Sagitario todavía va a estar además en conjunción al Sol, ¿no? De repente hay una energía muy sagitariana después de todo este tema escorpiano que habíamos tenido el resto del mes. Y Sagitario es un signo muy proclive también a la escalada de las cosas, ¿no? Entonces, yo diría que el hecho de que Saturno está en cuadratura a esos planetas que van entrando en Sagitario, también tiene un punto positivo en el sentido de que con estos planetas entrando en Sagitario hay, diría yo, una sensación, una especie de vibra, ¿no?, de fondo, que tiene que ver con el potencial que tienen ciertos conflictos para escalar a un nivel más global o a un nivel más grande, ¿no? Pero, sin embargo, Saturno en cuadratura a todo esto es poner freno, ¿no? Es decir, hey, no se puede seguir de esta manera porque esto va a escalar si seguimos por aquí. Hay que revertir, hay que dar un giro, ¿no? Entonces, yo diría que Saturno ahí está realmente conteniendo, ¿no? Está conteniendo algo que, sin embargo, es un tipo de tensión que posiblemente marque los 2 próximos años, ¿no? Ahora estaba haciendo el anuario, el calendario astrológico que siempre hago cada año. Lo estaba haciendo del 2024, ya está terminado. Ya lo sacaré en breve, ¿no? La verdad es que 2024 tiene también aspectos a nivel contextual que no son baladí, ¿no? Digamos que 2024 no va a ser como ciertas cosas que hemos vivido ya estos años recientes, pero no va a ser tampoco un año tan armónico. Recordemos que vamos a tener al nodo norte en Aries, ¿no? El nodo norte se va a unir a Quirón, habrá bastantes cosas que se sientan un tanto desestabilizadoras, ¿no? Entonces yo diría que la forma en que colectivamente cerremos este año, la forma en que colectivamente gestionemos y cerremos los grandes asuntos en estos últimos meses del 2023 va a ser clave realmente para tener un 2024 llevadero, ¿no? Entonces, son meses importantes, son meses definitorios, ¿no? Y esto le da pues un aire más delicado a la situación, ¿no? Pero bueno, yo diría que en principio, en noviembre, las cosas tal vez tiendan a reencauzarse en una forma como más correcta, tal vez a final de mes, por lo menos estaría esa opción, ¿no? Podemos escoger eso, podemos escoger enfriar el incendio, digamos, y eso siempre es una opción que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego también es curioso, siguiendo un poco con ese final del mes, que el 25 de noviembre Mercurio va a entrar en sombra
Esto es así porque en realidad Mercurio va a entrar retrógrado en Capricornio en diciembre, pero va a entrar retro en Capri y luego va a regresar a Sagitario. Entonces, para cuando Mercurio entre directo más adelante, lo hará en Sagitario, ¿no? Entonces, ya el 25 de noviembre Mercurio va a estar en sombra y eso quiere decir que ya empezaremos a tomar contacto con cosas que van a entrar en revisión posteriormente, ¿no? Entonces, es posible que ciertas cosas que aspiran a consolidar realidad, luego, sin embargo, sean revisadas una vez más adelante, ¿no? Entonces, nada de lo que veamos en esos últimos días de noviembre va a ser enteramente definitivo. Habrá seguramente una causa pendiente o algo que venga a revisarse más adelante, ¿no? Y que pueda también reencauzarse. Y luego tenemos también, naturalmente, el 27 de noviembre, una luna llena en Géminis. Claro, Géminis es un signo dual. Géminis en este contexto tiene su complejidad, ¿no? En principio porque, bueno, Géminis es un signo dual que puede tener que ver con un enfrentamiento entre hermanos y hermanas, ¿no? Especialmente porque tenemos en esa luna llena a Marte también muy involucrado, ¿no? Esta luna llena es curiosa porque tenemos al Sol y a Marte unidos en Sagitario, la Luna está enfrente en Géminis y estos dos polos, Sagitario-Géminis, hacen cuadraturas a Saturno en el principio de Piscis y también hacen cuadraturas a Lilith en el principio de Virgo. Entonces, esta luna llena que tenemos el 27 de noviembre es extremadamente tensionante porque está tensionando precisamente la cuadratura de Marte-Saturno, ¿no? Tiene que ver con la división en dos del mundo, tiene que ver con cuál es la importancia de la ley y cuál es la importancia de instituciones basadas en la ley, cuál es el efecto real y práctico de esas instituciones o cuál es el efecto real y práctico de las leyes dentro del discurrir de las cosas, ¿no? Y especialmente, ya que Saturno y Lilith en oposición han tenido mucho que ver con todo el asunto de Gaza, creo que también esta luna llena en Géminis tiene que ver con la toma de conciencia ya, el saber exactamente cuál va a ser la posición de cada quien al respecto y de qué manera eso articula todo un mapa político que va a tener importancia también en próximos meses. Entonces, bueno, va a ser una luna llena muy reveladora, ¿no? También tendremos ese día a Mercurio, que es el regente de la luna llena, en cuadratura a Neptuno y también en trígono al nodo norte. Entonces, aquí hay algo que se está preparando. Vemos con claridad cuál es el mapa o cuál es el escenario, pero sentimos que hay algo que va a tener más proyección a futuro, hay algo que se está preparando y Mercurio en trígono al nodo norte en Aries pues habla también de algo que está en gestación, pero que tiene que ser, que vamos a ver especialmente en próximas temporadas de eclipses, ¿no? Cuando ese nodo norte en Aries esté también activado. Entonces, bueno, no es mi luna llena favorita, la verdad, es una luna llena volátil, es delicada, especialmente a nivel mundial, pero bueno, luego a nivel personal, pues también podría ser una luna llena muy buena para escritoras, personas que trabajéis con la enseñanza, la pedagogía, todo lo que tenga que ver con trabajos intelectuales, especialmente creativos, pero también académicos, ¿no? Es una luna llena muy buena para la sociología, las comunicadoras, ¿no? Que nos puede también ayudar a encontrar esa conexión emocional con el público o esa conexión emocional con las lectoras, ¿no? Entonces, es interesante porque veremos también seguramente grandes discursos en esa luna llena, grandes discursos y también grandes palabras inspiradoras que podrían quedar para la posteridad, también con la luna en cuadratura a Saturno, ¿no? Incluso hay algo como grandilocuente, ¿no? Hay grandes anuncios o grandes discursos o grandes noticias que tienden a quedar en el imaginario colectivo.
Entonces, bueno, si esto es que determinada cantante hace no sé qué y se queda en nuestra memoria o tiene un gran impacto social, o si es más bien un discurso de una política, ¿no? Es decir, ahí pues habrá que esperar un poco para ver en qué consiste, pero desde luego esta luna llena será un momento de un alto valor simbólico, pienso yo, ¿no? Luego también tendremos, ya para terminar el mes, al Sol en cuadratura Lilith, el 28 y el 29 de noviembre. El Sol en cuadratura Lilith tiene que ver totalmente con pueblos desplazados o con sentimientos de no pertenencia. Entonces, creo que eso pues ya es bastante elocuente en el contexto desde el que partimos, ¿no? Y luego tendremos también simultáneamente a Júpiter empezando un trígono a Lilith a partir del 29 de noviembre. Y bueno, pues este trígono también se va a extender hasta diciembre, ¿no? Gran parte de diciembre. Por lo menos hasta la primera mitad de diciembre vamos a tener ese trígono de Júpiter y Lilith vigente. Entonces, esto también es interesante porque ya en esos últimos días de noviembre empezará a haber seguramente un movimiento que puede ser incluso migratorio, que dé salida a una situación difícil, ¿no? Es como un desplazamiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? A veces, cuando veo alineaciones que son, pues, en fin, ¿no? Comprometedoras para la paz, para la gente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en noviembre qué cosas van sucediendo. Luego también es verdad que esos últimos días, de 29 y 30 de noviembre, vamos a tener a Venus en conjunción al nodo sur, y esto a mí en particular me da muchas esperanzas porque a pesar de que el nodo sur, fijaos, ¿no? El nodo sur tiene fama de ser malo o de ser algo de lo que hay que separarse para crecer, pero en este caso yo diría que Venus en su signo junto al nodo sur es como decir, hey, ¿recordáis el pasado? ¿Recordáis lo que ha sucedido en el pasado? ¿Recordáis la importancia que ha tenido para la convivencia el diálogo, la paz, el respeto mutuo? Entonces, es un buen recordatorio, ¿no? De ciertas cuestiones que apelan a la justicia, que yo creo que también pueden venir a ayudar bastante, ¿no? En ese clima tan polarizado que viene con esta luna llena en Géminis. Entonces, como veis, incluso, ¿no? Las lunaciones de noviembre son bastante afiladas, ¿no? Entonces, son punzantes. Este es un mes muy marcial, es un mes muy punzante. También otra cosa que os diría, ¿no? Es que, claro, Marte en Escorpio, es cierto que no es un Marte que ejerza la fuerza o la brutalidad por placer. Normalmente hay estrategias bien profundas ahí. Entonces, también es una forma de articular la agresión, a veces, la que tiene Marte en Escorpio, que no responde tanto al capricho, ¿no? Sino que tiene como sus motivaciones. Y al tener motivaciones también se puede reorientar de ciertas maneras, ¿no? Porque Marte en Escorpio no es un Marte falto de control, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es algo que iremos aprendiendo también a gestionar estos próximos años. Recordad que lo más importante, diría yo, de este mes es que iniciamos un nuevo ciclo de Marte. Entonces, de alguna forma, los conflictos o las luchas que estamos viendo desarrollarse este mes van a tener seguramente una importancia de cara a los 2 próximos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? Yo espero que noviembre os trate con mucha amabilidad y que pueda ser un mes reparador, porque octubre desde luego ha sido bastante exigente. Y bueno, como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.